Hola amigos y amigas, estamos en un nuevo episodio. Todos estamos viviendo las letras. Vamos a seguir hablando de literatura peruana, mi favorita. Pero antes, vamos a hacer un repaso. Y para ello te voy a proponer unas preguntillas pequeñas, simples sobre el capítulo anterior. Pero eso sí, te voy a pedir encarecidamente que intentes buscar las respuestas en aquel maravilloso contenedor mental que todos tenemos. Bien, ¿listo, lista? Pues aquí vamos con las preguntas. Repasando. ¿Qué era el Aiji? ¿Una casa para las vírgenes del sol? ¿Un canto alegre? ¿Poesía triste? Piénsalo. Sí, era un canto alegre. ¿Quiénes eran los mitimaes? ¿Guerreros? ¿Desterrados por el Inca? ¿Amautas que viajaban por todo el imperio? Piénsalo. Sí, eran los desterrados que el Inca enviaba a veces como premio, pero otras como castigo. ¿Quién escribió Ollantay? ¿Fue acaso Francisco de Ávila? ¿Un escritor anónimo? ¿O el Inca Garcilaso de la Vega? Piénsalo. Sí, fue específicamente ese escritor, el famoso Anónimo. ¿Cómo te fue? ¿Acertaste alguna de las preguntas? Pues si acertaste las 3, quiero felicitarte, porque eso significa que tu atención en nuestro primer capítulo estuvo al 100%. Si acertaste 2, pues también te felicito, porque si tu atención por allí en algún momento paseó, pues regresó y tuvimos 2 preguntas bien respondidas. Si acertaste simplemente una, igual te felicito, porque estuviste en el primer capítulo y hay alguna información que pudiste rescatar. Pero si no acertaste ninguna, pues te recomiendo mirar el primer capítulo. Además, porque conté una historia. La historia del valiente Ollantay, y lo dejamos en la parte inconclusa, justo cuando Tupac Yupanqui iba a dar su sentencia. Y si no sabes de lo que te estoy hablando, corre, pon el primer capítulo, porque la historia de Ollantay está a punto de continuar. Prepara tus oídos, prepara tus ojos. Vamos a comenzar. En el capítulo anterior, voy a hablar con el Inca. El Inca necesita escucharme. Me casaré con Kusicoyo ante los ojos de todos. Ollantay, ¿cómo se te ocurre mirar encima de tu hombro? ¡Fuera de aquí! Oh, ese Inca es muy malvado. Debo alejarme de aquí. Me voy a ir con Kusicoyo. Pero Kusicoyo no está en ninguna parte. Oh, entonces me iré solo a Ollantaytango a hacer mi revolución. Soy el Inca Pachacútec. ¡Anda, Rumiñahui! ¡Tráeme a Ollantay! ¡Vamos a vencer a Rumiñahui, sí! Y Rumiñahui quedó vencido. Tupac Yupanqui, 10 años después, hijo de Pachacútec, aparece, toma prisioneros a Ollantay, y ahí lo tiene al frente. A un lado está Rumiñahui, al otro lado el gran sacerdote Wilcauma, cada uno en su lugar, uno pidiendo la muerte y el otro pidiendo el perdón. Pero entonces, volviendo a este capítulo, Tupac Yupanqui, el Inca, tiene una iluminación. Ollantay, unos quieren que te mate, otros quieren que te perdone. ¿Qué puedo hacer yo en este momento? Pues, te perdono, claro que te perdono, porque yo creo en el perdón. Soy un magnánimo ser. Y además, no solamente te voy a perdonar, también quiero que seas mi general lugarteniente. Y puede ser la representación del Inca cuando yo me vaya a pelear al Chinchay suyo. ¿Qué te parece? Y Ollantay no puede más con la felicidad. Se lanza a los pies del Inca a llorarle, a agradecerle por ser tan magnánimo y todopoderoso. Es tan entusiasmado, pero de pronto, unas voces, unos gritos se escuchan en la puerta central del palacio del Inca.
unos gritos desesperados que provienen de una mujer. Cuando se abren las puertas, allí aparece, frente a los ojos de estos dos personajes y todos los otros que estuvieran alrededor, Ima Sumac. ¿Y quién es Ima Sumac? Pues aquí sí te da un ataque. Ima Sumac es la hija de Ollantay con Kusi Koyur. ¿Qué? ¿Qué es esto? Es una locura. ¿Cómo es posible? Una muchachita ahí que no sabíamos de su existencia. Pues claro, ¿cómo lo vas a saber si no te he contado la otra parte? ¿Recuerdas cuando Ollantay fue a contarle sobre su amor al Inca Pachacútec? Pues bien, cuando él se enteró, el Inca mandó a llevar a su hija, a la hermosa estrella alegre Kusi Koyur, a encerrarla en la profundidad del Lac Yahuasi. ¿Qué era el Lac Yahuasi? Era el lugar donde se instruía y se cuidaban a las futuras esposas del Inca. Eso pasaba en esa época. Y allí en lo profundo de ese Ayahuasi había una especie de cueva, una especie de cárcel. Allí habían metido a Kusi Koyur. Su padre estaba tan furioso con ella que no quería verla. Su madre, todas sus acompañantes estaban en el Ayahuasi. Y la pobre Kusi Koyur sufriendo, encerrada en ese lugar, llorando todas las noches. Tiene una fiel compañera que se llama Pitusaya. Pitusaya va y le trae encargos, pero no logra la liberación de Kusi Koyur. Y ella, fruto del amor con Ollantay, ha tenido una hija en secreto. Nadie lo sabe, ni la propia niña. Porque cuando dio a luz, Pitusaya se la llevó por encargo de la responsable del Ayahuasi para que la niña fuese criada como otra elegida del Inca. Pero esta niña, mientras iba conociendo del mundo, iba creciendo, encerrada en ese lugar, iba entendiendo también que podía ser un ser libre. Así que salía de su habitación y escuchaba a lo lejos un ruidito, una vocecilla, un llanto permanente. ¿De dónde viene esa voz? Rogó a Pitusaya que por favor le contara quién era esa mujer que estaba llorando todo ese tiempo allí al fondo en el Ayahuasi. Y Pitusaya llevó a Ima Sumac, la hija, el fruto de ese maravilloso amor, a ver a su madre. Cuando abrió las puertas, Ima Sumac se acercó a Kusi Koyur. Pobre mujer, la acarició. Tenía tanta tristeza porque su llanto era tan profundo, tan melancólico, que ella quería saber quién era esta mujer. Y Kusi Koyur le contó que ella había sido alguna vez una hermosa muchacha y que se había enamorado, pero que su padre no aceptaba el amor, porque ella se había enamorado de un general del ejército de Ollantay, y que habían tenido una niña y que esa niña le recordaba mucho a su hija. Kusi Koyur le pregunta a esta pequeña niña: ¿y cómo te llamas? La niña le dice su nombre, que se llama Ima Sumac, y Kusi Koyur explota en llanto. Un momento más dramático, se abrazan, madre e hija se acaban de encontrar, se quieren para toda la vida, pero no puede sacar a Kusi Koyur de allí. Así que Ima Sumac, que es una niña sumamente valiente como sus padres, se va a ir a hablar con el nuevo Inca. Le cuenta a su madre que ese Inca es mucho más benevolente. Voy a hablar con él. Y por eso Ima Sumac, después de tanto tiempo de acompañar a su madre, casi cerca, con 10 años, que era el tiempo que había durado toda esta guerra, se fue a tocar las puertas del palacio justo en el momento en donde se encontraba Tupac Yupanqui con Ollantay, es decir, su tío y su papá. Ima Sumac no sabe quién les va a ver y ellos no saben quién es esta niña. Cuando Ima Sumac ingresa y escucha a Tupac Yupanqui todo lo que está pasando con su historia, entonces manda a Ollantay que vaya a cumplir con su primera labor como general,
Pero la niña, que ha escuchado el nombre de su padre y no quiere adelantar noticias, quiere que vaya el mismo Inca. Y suplica hasta que Tupac Yupanqui se va hasta el Yaguasi. Y no puede creer que la mujer encargada del Yaguasi haya tenido a otra encerrada en una cueva como una vil prisionera. ¿Quién era esta muchacha? Tupac Yupanqui abre las puertas. Está acompañado de Ollantay y al costado está Ima Sumac. Y como una de esas telenovelas donde está todo a punto de aclararse, pues así pasa. Las puertas se abren. Ollantay ve a Kusikoyur. Ella ve a Ollantay. Se abrazan. Y Tupac Yupanqui no entiende qué es lo que pasa aquí. Entonces Ima Sumac le dice: es que ellos son mis padres. Y ella es tu hermana, porque era la hija del Inca Pachacútec. Cuando Tupac Yupanqui escucha esto, ¿qué? ¡No puede ser! Me entero de todo lo que sucede aquí, en mi familia. Yo pensé que esta hermana estaba muerta, me lo habían dicho todos. Pero no, estaba aquí encerrada. Oh, sobrina, eres muy valiente, cargó a Ima Sumac. Los esposos que en algún momento habían sido novios, amantes, se habían abrazado como nunca. Tupac Yupanqui permitió que su hermana saliese de ese lugar tan espantoso. Castigó a la mujer que tenía allí de prisionera a su hermana y luego se la llevó para que ambos, Ollantay y Kusikoyur, pudieran gobernar felices en medio del hermoso imperio incaico, acompañados, claro, de Ima Sumac. Y todo fue felicidad. ¿Y qué te pareció esta historia? ¿La habías leído? Pues si no la leíste, te invito a hacerla. Es una obra representativa del Perú antiguo. Muchos hablan sobre su origen. Algunos dicen que es de origen incaico o prehispánico, porque hay características propias del gobierno del Inca. Otros que defienden aún más esta teoría piensan que es colonial, que se escribió luego de la llegada de los españoles. Pero hay una tercera teoría que relaciona estos dos puntos. Dicen que es de origen incaico, pero que luego fue trabajado para que tuviese los mismos elementos del teatro español. Es posible que cualquiera de esas teorías sea la legítima. Lo más importante es que hay que reconocerla como nuestra, Ollantay. Y antes de continuar, pues tenemos que ir a la pregunta necesaria, respondida por aquella gran especialista, nuestra querida Zoila Sabionda. Cuando apareció por primera vez la obra Dioses y Hombres de Huarochirí. Vamos, contesta. Hola nuevamente. Veo que no has podido resolver más de tus dudas, pero aquí estoy yo, Zoila Sabionda, para responderlas. Dioses y Hombres de Huarochirí es la obra más importante escrita en quechua. Apareció en el siglo XVI y XVII. Fue recopilada por el sacerdote Francisco de Ávila. Esta obra tiene todo. Tiene historias típicas y comunes de cientos de generaciones, hombres que contaban sobre su vida y sobre su tiempo, sin ser contaminadas. ¡Qué maravilla conocer más sobre este enigmático libro! Más adelante sería traducida también por José María Arguedas, pero ese es un dato que comentaremos en otra oportunidad. ¡Nos vemos! Gracias, Zoila Sabionda, por tus grandes conocimientos. Tengo en mis manos una versión de los Dioses y Hombres de Huarochirí, pero no la que escribiese o la que recogiese Francisco de Ávila, como nos comentaba Zoila, sino este ejemplar que es una edición bilingüe, una traducción de José María Arguedas, nuestro gran escritor indigenista. De aquí quiero extraer un pequeño texto que me encantaría compartir contigo.
José María Arguedas nos cuenta que en toda su investigación, en toda la revisión para hacer la traducción, hay algo que le maravilla sobre este libro. Y eso es lo que quiero compartir contigo. Este libro muestra, con el poder sugerente del lenguaje no elaborado, limpio de retórica, la concepción total que el hombre antiguo tenía acerca de su origen, acerca del mundo, de las relaciones del hombre con el universo y de las relaciones del hombre consigo mismo. Voy a rescatar el capítulo 5 para contarte los orígenes del dios Pariajaja. Espero que lo disfrutes. ¿Y la concepción del primer hombre, según nuestra cultura, cuál era? Pues ese es el capítulo 5, donde hablamos del gran, el increíble dios Pariajaja, que nacería en 5 huevos y que estarían justo ahí en el cerro del Cundurcoto. Su hijo presenciaría su nacimiento. Es algo extraño, ¿verdad? Pero así nos relata la historia. ¿Y cómo se llamaba el hijo de Pariajaja, aquel dios que todavía no había nacido? Se llamaba Watiakuri. ¿Y por qué le habían puesto ese nombre? Porque mucha gente lo despreciaba. En esa zona, en ese lugar a donde había llegado, la gente lo veía como un pordiosero. Comía papas que estaban pasadas y que muchos las consideraban poco saludables. A esas papas las llamaban papas watias. Y a él le denominaron entonces Watiakuri. Y Watiakuri, este hombre despreciado que iba a ver cómo resolver este asunto, cuál era su misión en la tierra, se fue a visitar a su padre. Y allí, cansado ya del viaje, se recostó y en silencio escuchó cuando 2 zorros se acercaron. Un zorro que venía de arriba y otro zorro que venía de abajo. El zorro que venía de abajo le preguntaba al zorro que venía de arriba: «Dime, amigo, ¿y cómo están las cosas arriba?» Y el zorro que venía de arriba contestó: «Pues te contaré. Lo que está bien, está bien. Y lo que está mal, pues está mal. Me he enterado que hay un gran sabio, un gran hombre llamado Tamtañanka. Se hace pasar como un gran dios, pero está enfermo. Y lo que no sabe es que esa enfermedad ha llegado porque su mujer le ha sido infiel. Y ahora hay una maldición en su vivienda. Arriba en su techo una gran serpiente y debajo del batán donde preparan sus alimentos hay un sapo de 2 cabezas. Si él lo supiera y los matara, se recuperaría». Y dichas estas palabras del zorro de arriba, que luego se fue con el zorro de abajo, Watiakuri se puso de pie pensando en que esa tal vez era una misión que tendría que resolver. Se fue hacia el pueblo donde siempre había sido rechazado y preguntó: «Dígame, ¿quién es aquel que está enfermo en este lugar?» Pero nadie le dirigía la palabra, salvo una muchacha hermosa que le contestó que su padre estaba enfermo. Él, cuando la vio, se enamoró al instante, así que pensaba que si resolvía ese problema y curaba al padre de esta muchacha, se podría casar con ella. Así que lo dejaron listo para presentarse con el padre. La muchacha fue corriendo a contarle la historia, y cuando Watiakuri llegó, todos lo despreciaban. ¿Qué hace este ser intentando salvarte cuando nosotros, grandes eminencias, sacerdotes, no hemos podido hacerlo? Este pobre ser que viene con esos ropajes, es imposible que pueda hacer algo por ti, querido Tamtañanka. Y entonces Watiakuri habló: «Yo tengo la fórmula. Mi atuendo será el que será, pero tengo la fórmula para resolver tu mal. Eso sí, tendrías que permitirme casarme con tu hija, la segunda, esta muchacha a la que he conocido». Todos se quedaron asombrados y Tamtañanka habló: «Pero si quieres saber
qué dijo Tamtañanca y cómo va la historia proveniente de los dioses y hombres de Huarochirí, te invito a verlo en el siguiente capítulo. ¡Hey! Pero nos estamos olvidando de algo. Antes de despedirnos, porque tenemos una cita la siguiente semana, es importante que recordemos la palabra necesaria. Manuscrito. Dícese de aquel documento u oficio escrito a mano. ¡Qué interesante!